de lo que puede ser que les gusta hoy como consideramos a la astrología. ¿Por qué? Porque no había un método, no había una presencia y todo se nos iba a una psicología interpretativa. La moda de ese tiempo estaba que si no se podía medir, no era ciencia, si no se podía cuantificar, no era ciencia, y pues se entiende que la expectativa de las características humanas son distintas a el proceso de ciencia. ¿Por qué? Porque pues a veces interpretamos motivaciones, interpretamos sentimientos, interpretamos conductas que hasta no tener un método no podemos decir que sean las más adecuadas. Magny Cattell, bueno, y Galton lo que hace es precisamente popularizar un uso científico y racional para todas las observaciones en un contexto experimental. Cattell, del 861, cuando nace, y 934, cuando muere, se vuelve importante pues ser el primer americano que publica test mentales sobre actividades básicas como la percepción, la actividad motora, los tiempos de reacción. ¿Se entiende esa parte? Nosotros queremos hacer una exploración de algo psicológico y lo que revoluciona a Cattell es precisamente que se van a las posturas más básicas, más sencillas, menos generalistas. Cuando nosotros queremos explorar una condición real, se propone en esta exploración la interpretación de ciertas conductas, pero son conductas muy, muy elaboradas. ¿Qué significa que de repente vamos a la calle y alguien nos hace así? Todo eso sí es muchísima elaboración, tanto cultural como motora, como de semiótica que se debe de interpretar en función del contexto. Él lo que dice es, váyanse a lo verdaderamente elemental, que es la percepción, que son los tiempos de reacción, que son los movimientos específicos. ¿Alguien acostumbra a ver la ley y el orden y así? Patricia es la que ve la ley y el orden, muy bien usted, señorita. Eh, Hay una pequeña como, en algún capítulo hay una como prueba que nos explica sobre todo a la mecánica de algunos aspectos de evaluación. Decían que querían evaluar la probabilidad de que alguien fuera pedófilo o no. Y pues bueno, ¿quién va a aceptar en su sano juicio que tiene un problema de ese tipo ante otras personas? Lo que hacía el evaluador es que en una serie de fotografías en donde la persona tenía que pasarle y tenía que decir cuál le agradaba o no, esas fotografías son de desnudos, son de paisajes, son de animales, son de objetos de oficina, son de muchísimas cosas. Esperando que las mismas personas cuando salen los desnudos, pues puedan decir mayor agradabilidad o menor agradabilidad. A la larga, pues eso es poco claro que pueda hacerse evaluar, porque pues bueno, si yo ya identifico que tengo ese problema, pues claro que voy a negar ese tipo de respuestas. ¿Dónde creen que estaba el truco? No cuando se pedía una respuesta verbal, sino cuando se medía el tiempo de latencia que tardaba la foto antes de ser pasada. O sea, yo tengo un marco, tengo una foto que no me interesa, entonces la cambio. Tengo una cosa que no me interesa, entonces la cambio. Ah, pero si yo tengo un desnudo, si yo tengo un niño, si yo tengo algo, el tiempo que lo permanezca en pantalla va a ser mayor. Y eso es un tiempo de respuesta, un tiempo de reacción. Eso es tan importante, porque Cattell se nos va a la mera parte inicial de donde aparece toda la conducta. Y él también nos plantea por primera ocasión una batería de pruebas. Cómo hacer que su test, que sus pruebas, que pequeños elementos se compacten en una sola intención de exploración.
Tenemos ahora a Alfred Binet, para que vean si es un rockstar de la evaluación psicométrica, porque él plantea desde el siglo pasado toda la estructura de lo que debe de continuar, de lo que debe de hacer, de lo que debe de servir, una prueba psicológica. Él lo que va a hacer es enfocarse a la evaluación de funciones psíquicas superiores. ¿Eso a qué les suena, chicos? Funciones psíquicas superiores. ¿Quién dice yo? ¿Cómo a qué le suena funciones psíquicas superiores? Podría ser que piense de una manera más madura, no sé, como que es más inteligente tanto emocional como cognitivamente. Ok, a lo mejor Yo, que va con el concepto, pareciera que es algo menos de un proceso madurativo social, pero se refiere a otra cosa. Por ahí hay una materia profe. donde se enseñaron. Javier. Si no mal recuerdo, es la inteligencia, la memoria, la percepción, todos estos procesos mentales. Ok. Sí, eso se le dio más o menos en neuro. Jesús había dicho que quería también comentar. Cuéntenos. Razonamiento, conciencia, aguas. La conciencia, nadie sabe qué es la conciencia, pero si se refieren a todos esos aspectos, en neuropsicología se proponen como esos grandes, amplios aspectos cognitivos que ustedes van a poder utilizar para operar en su vida cotidiana. La memoria, la atención, el lenguaje, etcétera. Pero ya propuestos desde una perspectiva psicométrica, la función psicológica superior va a ser todo eso que va a estar a un lado de la conducta desplegada. Ya vamos a ver cuánta memoria tenemos. Eso es una evaluación de un proceso superior. Binet nos propone que las pruebas deben de ser sencillas, mientras más simples, mejor. Que hay que hacerle una inversión de poco tiempo, que de esto debe de ser independiente al examinador y que los resultados deben de ser contrastables por otras personas. Hagamos un ejercicio, chicos. Como la primera persona que estoy viendo aquí en pantalla es Xochitl, vamos a imaginar que Xochitl ya lleva 10 años laborando como psicóloga. Es la mejor psicóloga clínica de la ciudad de Puebla. Ha visto 2000 casos diferentes y tiene experiencia de chile, mole y pozole, niños adultos, quimeras también. Entonces, Xochitl se avecina, Xochitl se procura una actividad y esa actividad va a ser medir a los muchachos o desarrollar una prueba. Esta prueba la va a llamar la prueba del picaporte, la prueba de la cerradura, la prueba de la puerta. Y Xochitl dice, mira, ¿sabes qué? Yo en mis 35,000 expedientes que he abierto, en mi experiencia clínica de todos los días, he notado que si mi intervención va a ser buena o que si mi intervención ayudará a las personas que entren por esa puerta a mejorar su calidad de vida, en parte siempre acaban abriendo la puerta, girando la perilla hacia el lado derecho. Ah, pero si mi intervención no va a ser eficiente, no va a lograr buenos resultados, no va a estar completa para que el muchacho tenga una vida propositiva y feliz, ¿dónde creen que se va? Al lado izquierdo. Entonces, esta prueba lo va a tener como un entendido de qué tan eficiente va a ser su trabajo terapéutico. ¿Vale la pena decir que eso es una prueba? Una prueba psicológica. Viridiana dice que no. Justifíqueme su opinión, Viridiana. ¿Sí me escucha? Sí. Ah, ok. Bueno, yo digo que no porque
usted está diciendo que todo debe ser a base científico. Entonces, no es como una creencia lo que ella está haciendo, porque al decir que giran de diferentes maneras los pacientes que van llegando y cómo ella los va atendiendo, es como cuando decimos que si pasamos debajo de una escalera nos va a ir mal o vamos a tener mala suerte. Es como, por así decirlo, una creencia. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Ok, tiene razón, en eso tiene razón. Hasta que no tengamos un método científico no podemos proponer ciertas carencias, latencias, etcétera, etcétera. Pero vamos a creer que tenga un poco de razón. Vamos a pensar que a lo mejor Xochitl logra tener algo decente, interesante en sus manos. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Ya tuvieron una clase de pruebas anterior a esta, en donde más o menos se tuvieron que aprender cómo hacer un instrumento, ¿no? Y aquí Binet nos dice, las pruebas deben de ser sencillas, obviamente es una prueba muy sencilla, se debe de invertir poco tiempo, pues claro, nada más hay que saber cuándo giras de un lado al otro. Deben de ser independientes al examinador, o sea, se supone que también no solo Xochitl, sino cualquier otro psicólogo pudiera tener esos resultados. Y deben de ser resultados contrastables con otros aplicados. O sea, en el consultorio de Xochitl funciona algo que igual funciona en el consultorio de Rosalba, que igual funciona en el consultorio de Montserrat. Démosle chance al ejemplo, permitamos vivir la idea, permitamos que fluya un poco el flow. ¿Cómo lo hacemos para hacer una prueba de esto? Una prueba de verdad. ¿Podrá? Pues sería que otros examinadores la apliquen, ¿no? Vamos, sí, pero vamos un poquito antes. O sea, ¿qué tiene Xochitl entre manos? Ha revisado 2,000 expedientes. O sea, tenemos una incidencia de 2,000 personas que han aplicado esta prueba, ¿no? ¿Qué más? No sé si veo la cámara, pero le digo que acabo de estar pensando. Vamos a ver si nos sirve esto un poco mejor. Ajá, chicos. ¿Qué sería lo primero que tendrían que proponer para que Xochitl tenga una prueba? Algunas personas dicen, mira, ¿sabes qué? A lo mejor no puede aplicar para todos. Hay hombres, hay mujeres. Entonces sí, tiene razón. Puede haber que estemos aplicando más para hombres que para mujeres que tengan esa reacción. ¿Qué más? ¿Podría ser también el rango de edad? Ok, perfecto. La edad, Patricia, Aline Michelle tienen razón. ¿Sabes qué? No funciona también con todos los rangos de edad. Los niños pequeños de 5 años que le doy procesos no lo permiten. Ok. ¿Qué más? También tendría que ser si va dirigido solo a hombres o a mujeres, el sexo. Mujeres, O rango de eso no edad. influye tanto. Oye, ¿sabes qué tipo de problemas? A lo mejor hay unos pacientes que vienen por sexualidad, otros pacientes que vienen por terapia de pareja, otros pacientes que vienen por TOC, otros pacientes que vienen por depresión. Contexto, ese es interesante. ¿Por qué por contexto no aplicaría? Lugar, ciudad o país. Importante. Ese no es tan lejano, pero ¿por qué contexto no? Porque todas las personas tienen diferente forma de pensar, diferentes culturas, diferentes, pues, enseña un poco los estereotipos, básicamente la forma de pensar de la persona. Pero porque el contexto se determina de otra manera, solo se olvida la palabra, se utiliza el sistema. A ver, un poquito, como que no te cacho la última. Y sé que fue una pregunta. Oh, le preguntaba a usted qué contexto es otra palabra, pero no recuerdo cómo se llama en esta materia. O sea, yo como que traduje la palabra. Environment, ambiente. No,
Es otra palabra que quiere decir contexto. No recuerdo. Ahorita viene, no se preocupe. En ese sentido, en esa mecánica, entendamos esa parte, ¿vale? Nos dice Binet, pruebas sencillas de inversión de poco tiempo, independientes al examinador. Sí puede ser una función sobre la parte sociocultural, pero complicado. ¿Por qué? Porque la prueba es muy sencilla. O giran para la derecha o giran para la izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién fue Godet? Chicos de quinto semestre de universidad, con toda la cultura posible a vida y por haber. ¿Quién fue Godet? Mi alemán anda un poquito perdido, ya les di una pista. Goethe. Goethe. No vale la pena googlearlo. ¿Cuál es la obra, segunda pista, más importante de Goethe? Si ustedes, chicos universitarios, parte del 10% de la población nacional que tiene acceso a una educación privada, no le responde y no dice que Fausto es la obra más reconocida de este autor alemán, eso sí es contexto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay una educación formal, de que esta educación formal se va para las humanidades, ¿se entiende? Pero quien no puede abrir un picaporte, pues realmente es o porque no tiene manita o porque algo está pasando, ¿no? A eso se refiere Binet. Si nosotros hacemos preguntas muy exquisitas, muy de un contexto complejo, sí hay una situación ambiental, pero si no, oye Mauricio, como que mira, sí, pero no te creo que algo tan simple pueda llegar a ser una prueba, ¿no? Vale, ¿qué pensarían si yo les digo que hay una prueba de reloj en donde porque las manecillas no se dibujen bien, es una prueba de que hay daño cerebral? Nada más por saber cómo una persona dibuja un reloj. Está raro, ¿no? Es como un ancla, ¿no? Esa. ¿Cómo? Se supone que el reloj es como un ancla, ¿no? Del tiempo y espacio. Sí, pero la prueba sería dibuja un reloj. Uh-huh. Y de hecho hay una prueba, la prueba de reloj, que la única prueba es esa. Dibuja un reloj que dé en cuarto para las 11. Y como le salga a la persona, un reloj análogo, es importante que sea análogo. Como le salga a la persona, ya es prueba sensible para saber si la persona tendrá o cómo va de su Alzheimer. ¿Se entiende? La aproximación que tendríamos con la prueba de Xochitl, pues es muy grande, son palabras mayores, estamos hablando de situaciones extraordinarias, pero nótese que cuando se diseñan bien las pruebas, un simple ítem o una simple instrucción de ese tipo te permite hacer un análisis clínico, diagnóstica, y funciona con todo lo que nos está proponiendo Binet. Evaluará las funciones psicológicas superiores, o sea, evaluará todos esos momentos pequeños angulados que nos generan conducta. Van a ser sencillas, va a requerir de poco tiempo, va a requerir de poco dinero, va a requerir que lo que yo aplique hoy, otro aplicador lo pueda hacer la próxima semana, y que estos resultados sean contrastables, o sea, que así como un consultorio, todo el mundo abría a la derecha y lograban buenos resultados y que en otro también pasaba, se puedan hacer libres de la situación específica. ¿Dudas, preguntas ahí?
Y hay dos grandes caballeros, enormes caballeros. Veo que les falta un poquito de contenido sobre estadística. La vamos a ir viendo a lo largo de la clase, ¿sale? Pero el primer caballero de la derecha es Pearson. ¿Qué hizo Pearson, chicos? Pearson y Spearman. No se vale hacer juegos ni chistes con el segundo apellido. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Pearson? Pati Google, no se preocupen. ¿Quién dice yo? Hola, buenos días. Hola Valeria, díganos, ¿qué hizo Pearson? Ya busqué y dice que fue un prominente científico, matemático y pensador británico que estableció la disciplina de la estadística matemática. Desarrolló una intensa investigación sobre la aplicación de los métodos estadísticos en la biología y fue fundador de la bioestadística. Ok, entonces este canijo lo que hace es toda una revolución en el manejo estadístico de la psicología. Nótese algo bien interesante. Antes las teorías psicológicas se proponían para resolver al sujeto a partir de su individualidad. Pero no es hasta que viene el proceso de psicometría que el sujeto se vuelve común, que el sujeto se vuelve popular, que el sujeto se vuelve la interpretación de una masa. Y es en función de toda la masa que nosotros describimos al sujeto. Existe una diferencia radical. ¿Por qué? Porque lo que antes era válido para un individuo, ahora ese individuo y sus respuestas continuas pueden generalizar la respuesta de una masa. Y se vuelve una idea importante y trascendente para el manejo de la información. Pearson ayuda con ese estudio a popularizar esa función. ¿Por qué? Porque precisamente había que asegurarse científicamente cómo se están utilizando las distribuciones de la conducta. Oye, Mauricio, vivimos en la Segunda Guerra Mundial, hay una campaña muy fuerte para poder unirse al ejército, que se necesitan llenar muchísimas vacantes, muchísimas opciones. Cocineros, administradores, recepcionistas, secretarios, personal de infantería, de caballería, de ta. ¿Cómo sé a partir de una prueba yo para qué soy bueno? Porque me pregunten, ¿te gustan los caballos? Entonces vete a la caballeriza. ¿Te gusta cocinar? Entonces vete a cocinar. No necesariamente. Se hacen una serie de pruebas y se propone que esas pruebas te permitirán encajar en la opción que existe. ¿Sale? Pero a veces entiéndase que la opción que existe es una opción que ya te la dan, que ya está generada, que ya está inmersa en la proposición. ¿Se entiende? No es porque las cosas sean así, es porque nosotros lo organizamos que sea así. Y Pearson propone una serie de teorías estadísticas que te dirán, sí son así, sobre todo porque tienen un concepto de realidad en las... Spearman, ¿qué hace Spearman? Técnicamente cuando vemos Pearson y Spearman, ustedes tuvieron que haber por lo menos dado una repasada a estadística inferencial y descriptiva e inferencial. ¿Lo hicieron? Ah, bueno, entonces sí, lo saben, no hay problema.
Sperman, ¿qué hizo? Fue un psicólogo inglés que estudió en las universidades de Leipzig, Warburgo y Göttingen. Enseñó e investigó en la Universidad de Londres, formuló la teoría de la inteligencia, que se compone de un factor general y otro específico. Ok, gracias. Carla también nos menciona, hizo el factor G y la teoría bifactorial. Pero un poquito más en cristiano, chicos, no se preocupen. ¿Vieron ese PCS en su clase? No. O sea, para construir su escala necesitan jugar precisamente con las teorías de Pearson y Sperman. Punto. ¿Por qué? Porque si no se pueden lograr precisamente esa función, no es positivo para su manejo, ¿va? Vamos a volver a estas personas un poquito más adelante. Y miren, de los hitos en el proceso de la psicometría, encontramos que la Primera Guerra Mundial es o fue el boom para todo este tipo de proposiciones. Qué feo que desarrollemos mucha tecnología en guerra, ¿verdad? ¿Alguien hizo examen BOAT? Levante la mano. Bueno, no pasa nada. Yo hice. Para la prepa Xochitl, ok. Algo que pareciera que ayer lo fuimos platicando, fue precisamente eso, que cuando tenemos una intención, esa intención se vuelve parte de un proceso de selección. Cuando tenemos una manera de entrarle a algo, ese proceso de selección se vuelve más complejo o distinto. El ejército en la Primera Guerra Mundial era importante saber qué habilidades y qué funciones tenían las personas, porque se les iba a mandar a lejanos lugares y a hacer equipos de trabajo de personas que cuidaban animales o profesionistas o técnicos, o sea, tenían que ver dónde acomodaban a la gran gente, ¿no? Esta implementación de guerra fue para lograr que los soldados se ordenaran y también saber si un soldado iba a ser propenso a una crisis nerviosa, porque pues bueno, bien o mal, ser soldado en un tiempo de guerra es ir y estar dispuesto a acabar con la otra vida. Para eso vamos como procurando esa mecánica. En la Segunda Guerra Mundial se desarrolla el WISE, así como las matrices progresivas de Raven. ¿Ya vieron el programa, chicos? WISE, Raven, Dominó. Vamos a ver pruebas que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Está bien que no nos actualizamos mucho y que nos siga gustando canciones de Maná, pero no es justo, muchachos. Aunque la verdad son buenas pruebas que vale la pena seguir en exploración de las mismas. También hicieron otras pruebitas por ahí. Test de asociación de palabras de Gustav Jung, de Carl Gustav Jung. ¿Saben cómo se da ese? ¿Cómo se da el test de asociación de palabras? Valeria. No, perdón, lo prendí sin querer. Ándale, pues dígame usted un poquito. ¿Cómo se da el test de asociación? Ah, se volvió a salir. Qué feo que sea así.
En el test de asociación empezamos con una palabra y seguimos con lo primero que nos viene a la mente en esas palabras, ¿sale? Si yo digo perro, alguien va a decir y sucesivamente. Perro, gato, gato, mascota, mascota, casa, casa. Dejé los frijoles en la estufa. Porque vamos asociando cada uno de esos conceptos. ¿Ustedes cómo calificaban su prueba, el instrumento que acabaron desarrollando? ¿Quién dice yo? Comenten. Pues en nuestro caso, bueno, en el caso de mi equipo, nosotros hicimos violencia de género, me parece, no me acuerdo muy bien del título, pero medíamos la violencia. Entonces, lo calificábamos según el violentómetro. Ok. Eso está padre. ¿Por qué? Porque utilizaban una escala. La violencia en función de mediciones escalares. Mientras más tipo, más escala. Aunque el fenómeno de violencia eran nominales, o sea, acciones diferenciadas unas de las otras, tenemos una referencia escalar porque vamos haciendo una comparación entre un segmento nominal y uno escalar. Muy bien, esas comparaciones que matemáticamente no tienen relación, Sperman es el que hace que exista una metodología matemática para que pueda existir una lógica en el mismo. Muy bien. Pero ¿cómo entonces podríamos registrar un test de asociación libre? ¿Cuántas palabras, qué conceptos, en qué semántica, bajo qué condiciones, con qué justificaciones? A eso se refiere la problemática de la medición. El test de Rorschach, ¿alguien conoce Rorschach? Sí, es el que tiene como unas manchas de tinta, ¿no? En la que el individuo tiene que describir qué es lo que ve o qué figuras puede observar en esas manchas. Exactamente, Brenda. Cuando nosotros tenemos un Rorschach enfrente, podemos ver que hay mariposas, o que hay personas desnudas, o que hay perros bailando con hipopótamos, etcétera, etcétera. Pero el Rorschach, pues se supone que si lo quisiéramos hacer en un aspecto cuantitativo, necesitaríamos tanto tiempo, tanto espacio, y sobre todo un índice de palabras que se vayan asociando a esos dibujos. El test de la dibujo de la figura humana. ¿Cómo podríamos mejorar, mantener figura humana? Hay ocasiones en que figura humana se logra para observar el desarrollo psicocorporal. ¿Por qué? Porque niños de 3 años no ponen cuellos en las figuras. También nos permite observar información patológica o de psicopatía, cuando los niños ponen las manos en garra o tienen algunos aspectos muy diferenciados de los otros dibujos. Pero ¿cómo lo contabilizaríamos de forma cuantitativa? Sería complicado. Erendira, dígalo un poquito más fuerte. Quería decir, bueno, más bien quiero decir que había escuchado en una conferencia hace tiempo que nos ayuda también para identificar si el niño está pasando por una situación complicada dentro de su hogar. Por ejemplo, hay veces que el niño no pone orejas, entonces pues ya no sé si o ese estudio que hicieron haya sido científico o simplemente sea como hace rato mencionaba Xochitl. Me parece que fue Xochitl o Viridiana, no sé. Por ejemplo, decía que a los niños hay veces que dibujan y no les ponen orejas o no les ponen ojos. Eso quiere decir que supuestamente el papá o la mamá o con quien están no le están poniendo la atención necesaria o no lo saben escuchar. Y pues, no sé, usted dígame, ¿es cierto eso? Sí, pero no tan marcado. Un rasgo no necesariamente da diagnóstico, pero pues bueno, se entiende que al ser una situación libre puede ser utilizado para un punto de vista clínico. Al final, la aplicación de esos test son formas o son formatos que van a ser de muy difícil contabilización, que van a ser de muy difícil manejo, y que es la parte estadística la que nos ofrece
cómo interpretarlos en función de las masas. ¿Qué significa psicometría, chicos? Según la lectura, la medición de fenómenos psíquicos. Estudiantes de quinto de licenciatura, ¿qué es un fenómeno psíquico? ¿Quién dice yo? Fenómeno psíquico. Fenómeno psicológico, ok. Vamos, chicos, que no los venza el sueño, que no los venza el cansancio. Ya es viernes, estamos acabando. Desde la mente, ok, Patricia, se entiende, es un proceso que permite la observación de estas estructuras de pensamiento, dice Alondra, cualquier suceso natural observable y posible de ser medido con algún aparato o instrumento, donde las sustancias que intervienen en general no cambian, y si cambian, ok. Eso puede ser algo más similar a una prueba de laboratorio, pero pues también no sirve. Un fenómeno psíquico son funciones específicas que están ocurriendo en alguna parte de nuestra mente, alma, cerebro, encéfalo, lóbulo frontal, y que se expresa a partir de un acto, a partir de una acción. Mariano dice, manifestaciones de la conducta que surgen de la relación entre lo biológico y lo psicológico. Más elegante, muy bien. Y esta psicometría lo que va a intentar es medir habilidades cognitivas, habilidades del pensamiento, así como los rasgos de la personalidad. Las técnicas psicométricas quedan englobadas dentro de un proceso de evaluación psicológica. Y eso es importante. La psicometría, aplicar una prueba, no es la acción, es un complemento del proceso. ¿Queda claro? Ahí está Alondra. Estas pruebas psicológicas son parte de un proceso completo evaluativo. ¿Va? En donde las técnicas psicométricas van a quedar dentro de esta situación completa y surge a partir de un trabajo de diagnóstico diferencial. ¿Qué es un diagnóstico diferencial? Diagnóstico diferencial, muchachos. ¿Por qué es importante para la psicología diferencial saber rasgos específicos en contextos claros? Les pongo un ejemplo de psicopatología y ustedes ven cómo lo adaptan, ¿sale? Es cuando se llega a confundir el trastorno que se le da al paciente con alguno similar. Entonces, por eso se Exacto, tiene que hacer un diagnóstico diferencial para que no se llegue a confundir, ¿no? exactamente. Gracias, Carla. Alondra nos dice, se usa para distinguir enfermedades físicas o mentales que causan síntomas. Muy bien. ¿Ustedes conocen personas con depresión que se excluyen o que están incluidas en otro diagnóstico? Sí, dice Aichiri. ¿Estas personas conocen gente que además haya intentado quitarse la vida? Ok. Rápido al Batigoogle. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de trastorno suicida? Vengo.
¿Cuál sería el rasgo diferencial entre el trastorno suicida y la depresión? Ajá, chicos, diferencial de el de personalidad. Trastorno límite de la personalidad, depresión, son diferenciales de intento de suicidio. Ok, ¿cuándo hay que autolesión estereotipada también? ¿Cuándo hay que preocuparnos mucho porque tengamos un buen diagnóstico de depresión? Si una persona llega con el psiquiatra y le dice, ¿sabes qué? Quiero quitarme la vida, ya no quiero seguir viviendo. El psiquiatra inmediatamente, o psiquiatra o psicólogos, claro, debe de preguntar, ¿tienes un plan para hacerlo? Y si les dicen que sí, es intento de suicidio. Pero si les dicen que no, es depresión. ¿Se entiende? Y simplemente esa preguntita, simplemente esa situación. Si yo solo manifiesto no continuar, no querer continuar con mi vida, es depresión. Pero si tengo un plan, si tengo un origen, si está motivado, aguas, ese sí es distinto. Y solamente es un solo rasgo. Para que la gente haya encontrado ese rasgo diferenciador, pasaron muchísimos pacientes que tuvieran y que replicaran lo mismo, que pudieran decir exactamente lo mismo de esas situaciones en el proceso de evaluación. Por ello es que se vuelve tan importante para el diagnóstico. La conducta está determinada por un modelo de atributos intrapsíquicos. ¿Qué sería un atributo intrapsíquico, chicos? Que viene dentro de nosotros, que está en nuestra conciencia, que está parte de nuestra personalidad, pensamientos, como dice Patricia. Muy bien. La evaluación entonces se da de la conducta externa. ¿Podemos evaluar de lo que nosotros pensamos? Dice Carla, puede ser tipo de pensamientos versus conducta suicida. De hecho, es que los pensamientos son el diferencial, Carla. ¿Por qué? Porque si un pensamiento tiene contenido, hay que tenerle cuidado. Si un pensamiento solo es la manifestación o la forma en la que se está liberando la atención, es otra. Ándale, Patricia, los pensamientos. Entonces, ¿cómo queda? Atributo intrapsíquico. Nosotros podemos evaluar algo intrapsíquico. Había leído que como tal, nosotros tenemos como
esta parte interna de lo que pensamos y sí se puede como llegar a saber como qué pasa, pero por tus conductas observables. Y ahí es como cuando puedes llegar a algo como interno. Es que no me acuerdo dónde lo puse, pero algo así decía en la lectura. Ok, exactamente, Silvia. Lo que se tiene que hacer es la observación de lo externo, pero no se puede medir directamente algo interno, no se puede medir directamente una motivación o un contenido de pensamiento, solo en su manifestación externa. Y pongámonos un poco filosóficos. ¿Cómo sabemos que el viento sopla? Porque lo sentimos. Ok, imagínate que estás en una casa aislada. ¿Cómo sabemos que el viento sopla? Que no puede decir como Porque lo vemos. exactamente, porque los árboles se mueven, porque vemos una reacción indirecta de una acción que está sucediendo. A ver, vamos a ver, María Fernanda Cepeda, imaginemos que María Fernanda Cepeda tiene novio. ¿Qué tanto quiere María Fernanda a su novio? Ufa, lo quiere mucho, Ok, ¿cómo lo sabes? porque los he visto. Pero entiéndase que no estamos viendo el cariño que ella tiene de forma interna, solamente estamos viendo las manifestaciones. Y podemos decir regalitos, bla, 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 bla. Podemos decir de aquí a la luna y de regreso. Podemos decir muchísimas cosas, pero no de forma directa. No se puede ver, profe. Bueno, yo digo. No se puede ver, pero sí se puede medir. Manifestar, sí. ¿Mandé? O sea, como que. Ah, ya. No, nada, nada. La atribución intrapsíquica no es evaluable directamente y los atributos internos se les llaman rasgos. Este va a ser bien divertido. ¿Qué es un rasgo, chicos? Una característica, ok. Estos rasgos intrapsíquicos de la conducta van a ser los aspectos a medir. Y estos rasgos son constructos hipotéticos. Muchachos, ¿qué es el amor? Es un sentimiento. Ajá. Un sentimiento, pero ¿qué más? Puede, puede también ser la segregación de químicos en el cerebro. Profe, había leído que el amor es un trastorno psicológico que los seres humanos, es el único trastorno psicológico que el ser humano acepta. Ujú. Pues mira, dicen que el estado de enamoramiento es un estado de locura temporal. El amor puede ser visto desde muchas ópticas, por supuesto, pero siempre que comparamos un concepto a otro, no le va bien ni a un concepto ni al otro. Al final los rasgos son constructos hipotéticos porque nosotros decidimos juiciosamente hacerlos eso, definirlos. Intención emocional y sexual, pero podríamos quedarnos solamente con lo emocional o enfocarnos al aspecto sexual. Entiéndese que cada una de las definiciones distintas que ustedes dan es un constructo distinto para cada una de ellas. ¿Por qué me gusta hacer una conversación de esto, un debate? Porque tengo que explicarles que a veces las pruebas no sabemos qué están midiendo. Miden algo, pero realmente no se entiende qué necesariamente mide. Pero es normal. Ahora vemos que si tenemos un sujeto, este sujeto, en función de lo que nos diga, compararemos todos los tipos de respuesta, compararemos todas las formas de vertientes de la mecánica y aplicaremos lo más conveniente para él. Pero eso no significa que estemos conociendo a él, solo que conocemos la respuesta que tiene ante una prueba.
que si somos buenos estadistas, que si somos buenos psicólogos, podremos entender que esta reacción es precisamente lo que tenemos que procurar. La evaluación del momento interno. Bueno, ustedes notan esto en pantalla, esta estructura X, Y, Z. ¿A qué les recuerda, chicos? ¿Qué creen que sea como esa onda que está ahí en el cuadrado? Una silla de montar. Eso es la estructura de un rasgo, de un constructo, ¿sale? De esa manera se puede ver cómo está construido algo que nosotros queramos hacer, algo que nosotros queramos diseñar. De forma matemática, por así decirlo. ¿Cómo llegamos a ese momento? Vamos paso a paso, ¿va? Rescatemos un poco la clase que tuvieron el semestre pasado. ¿Cómo diseñamos un instrumento? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Elegir el tema y ver a qué contexto se le va a aplicar. ¿Ok? El tema era un tema psicosocial, ¿no? Por ejemplo, peleas callejeras, por ejemplo, violencia intrafamiliar, por ejemplo, planeación intrafamiliar, etcétera, ¿no? De ahí se diseñaban un banco de preguntas, ¿no? ¿Qué hacían con estas preguntas? Las teníamos que pasar por un jueceo con docentes para saber si nuestras aseveraciones eran correctas. Después del jueceo, que es la intervención de expertos, te van a decir, mira, esto está padre, esto no está padre, esto funciona, esto no funciona, esto está cool. Viene el método de recolección de datos. ¿Cómo se va a dar las respuestas, ¿no? Y tenemos muchísimas formas de estratificar respuestas. Puede ser por Likert, puede ser por calificación directa, número natural, etcétera, 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 ¿no? Bueno, chequen que vamos ahora a pruebas de otra naturaleza, a pruebas distintas. En donde tienen que observar precisamente aspectos diferentes de la conducta. Esto que está como en una cajita son rasgos de algo que es temas muy populares, pero que en función de cómo se van planteando, nosotros tenemos una mecánica de intención hacia él. Por ejemplo, ¿qué es infidelidad? ¿Alguien me puede dar una definición de infidelidad? ¿Podría ser cuando no le eres leal a otra persona con la que ya hay confianza? Lealtad, muy, muy, muy interesante respuesta. ¿Alguien nos puede mentir? Puede ser también, profe, el no cumplir con acuerdos ya establecidos en una relación, en caso de una relación de pareja. Ok, ese es importante. No se establecen los acuerdos previos. No ser sincero con alguien más, con un compromiso. Perfecto. ¿Qué más? Infidelidad. Chequen que cada una de las respuestas que ustedes están dando genera un constructo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un animal diferente. La construcción de una prueba psicológica es en características, cómo se diseña este constructo, cómo se diseña esta forma y si matemáticamente es viable o no. A veces
La estadística es la que te va a dirigir hacia dónde está jalando tu constructo, hacia dónde está jalando tu rasgo. Hagamos un experimento, ¿qué les parece? Sí, me agrada la idea, profe. Espérame. Este es el escenario X, Y, Z. X y Y nos van a preguntar disculpen, X y Y nos va a preguntar algo y Z lo va a calificar, ¿sale? Empecemos con la pregunta. Profe, ¿La infidelidad es buena o mala? ¿Quién dice yo? Eréndira, ¿la infidelidad es buena o mala? Desde mi punto de perspectiva, considero que es mala. Ok, vamos a Porque procurar que las 10 sean las malas, ¿sale? Y las X sean las buenas. Del 1 al 10, Eréndira, qué tan bueno o qué tan malo es? ¿puede repetirlo, profesor? Es que no le escuché. La infidelidad del 1 al 10, ¿qué tan mala es? Un 10. Ok, entonces vamos a ver que tenemos una marquita. Esta marca significa que Eréndira está calificando Profe, la profe, no infidelidad. estamos viendo su pantalla. Ah, no me digan. Ese es un problema, muchachos. ¿Vieron el de rasgo? ¿Cómo logramos esos modelos? X, sí, Y, no, y Z, ¿qué tanto? ¿Sale? Javier, ¿infidelidad buena o mala? ¿No hay puntos neutros, profe? En este caso no, porque el constructo tenemos que diseñarlo. ¿Sale? ¿Se entiende? A lo mejor hay cosas positivas, negativas, amplias, diferentes, pero como queremos construir, como queremos ver si este tipo de preguntas tiene un origen lógico, te tengo que limitar a que digas sí o no. Sí. ¿Qué tan buena es? Un 8. Vale. Silvia, ¿la infidelidad es buena o mala? Mala, profesor. ¿Del 1 al 10? Un 8. Gracias. Xochitl, infidelidad, ¿buena o mala? Mala. ¿Qué tanto? 10. Viridiana, infidelidad, ¿buena o mala? Mala. Del 1 al 10. ¿Sí me escuchó? No. Ah, ok, dije mala. Mala, ¿qué tanto? Buena, del 1 al 10. 9. Ok. Gracias. Tere, infidelidad, ¿buena o mala? ¿Qué tanto? Mala y 10. Bonnie, Mónica, infidelidad, ¿buena o mala? ¿Qué tanto? Mala y 10. Ok. Eréndira, Creo que ya me había preguntado, profe, y le dije que era mala y 10. bueno, ahí sí, es que voy conforme me muevo en esta cosa. Arinzi,
Yo un 10 también. Mala 10, ok. ¿Notan dónde está el constructo? ¿Dónde está el rasgo? Que se está... En ese caso, el modelo matemático va... En ese caso, el modelo matemático va a agrupar todas las respuestas y nos va a generar una figura similar a esta. Claro, cada una de las intersecciones se supone que es una persona y pues observen que hay muchísima muestra. Pero si nosotros fuéramos a hacerlo, noten que a mano tenemos un constructo aquí y miren, como nada más le preguntamos un nombre, parece ser que no existe una funcionalidad estadística, pero sí existe una tendencia a que el hombre pues la va a sentir diferente, ¿no? Otro ejercicio para ver cómo les queda. Aborto. Bueno, malo y qué tan bueno y qué tan malo del 1 al 10. Javier. Perdón, ¿a favor o en contra del aborto? A favor. A favor será Y. Del 1 al 10, ¿qué tan a favor? 10. Silvia, ¿a favor o en contra del aborto? A favor, 10. Muy bien. Xochitl, ¿a favor o en contra del aborto? A favor, a favor. ¿Qué tanto? 10. Ok. Viridiana, ¿a favor o en contra del aborto? A favor y 10. Gracias. Teresa. En contra y 10. Bueno. Gracias. Moni, ¿a favor o en contra y cuánto? En contra y 10. Mira. Erendira Montserrat, ¿a favor o en contra del aborto y cuánto? ¿No se puede neutro, profe? Es que no estoy ni a favor ni en contra. No sé qué responder. Ok. And Siri. Profe y un 10. ¿Qué fue lo primero, perdón? En contra y Patricia. Estoy igual, profe, neutro. Ni estoy a favor ni estoy en contra. Carla. De Carla. Michelle. A favor y 10. Brenda, Sara. Saraí. ¿A favor o en contra? A favor y un 10, profe. Valeria. A favor, 10. ¿Notan cómo se está dibujando los constructos? ¿Notan cómo en el modelo matemático de repente unas respuestas están entrando más en un segmento que en otro? Y si bien tenemos por ahí dos perdidos en el espacio, es perfectamente entendible que los modelos se vayan construyendo en ese sentido, ¿sale? ¿Qué significa esto? ¿Qué les está dando a entender estas partes, muchachos?
porque así se construyen las pruebas desde cero, que muy probablemente no sepamos muchas veces que estamos midiendo, porque ahorita solamente estamos dando una opinión y estamos dando una medida escalar de esa opinión para poder poner un punto de referencia a lo largo de todo el espacio. Si esa probabilidad se llega a romper, no nos funciona como prueba, pero se dan cuenta que lo único que hacen las pruebas psicométricas es jugar con números y decir que están midiendo algo cuando a lo mejor ni siquiera se sabe qué se mide. Complicado, ¿no? Ok, es lógico, es entendible que la condición del aborto sea algo que podamos observar y manipular y ver muy claramente en un modelo matemático, como hay personas que están a favor y hay personas que están en contra. Vemos dos mecánicas distintas, lo que significa que ese constructo o que ese rasgo está a lo largo de toda esa forma de intervención. Pero nada más. A veces no sabemos qué medimos, pero decimos que lo medimos. ¿Vamos bien? Un poco de respuesta. Ah, ay, disculpe. O sea que entonces así es como se empiezan las pruebas psicométricas sin tener como 100% en claro qué es lo que quieres medir. Observemos. ¿Creen que alguna vez tengamos claro las cosas intrapsíquicas? No. No. Y lo que hacemos es jugamos con conductas que creemos que representan una condición intrapsíquica. Nada más. Ok, muchas gracias. Denme otros 5 minutos, ¿vale? Porque si no tomo una taza de café, capaz que voy a seguir vociferando acá. Un segundo.
Recapitulando un poquito el modelo, si observamos cómo se está estructurando este modelo de un rasgo, ahora entendemos que estadísticamente medimos cosas que no necesariamente pueden representar las cosas. Y eso nos lo da Pearson y Spearman. Cuando estamos observando la complejidad de la forma en que se estructura el concepto, desde la estadística, tampoco podemos negar que no existe una lógica, ¿se entiende? O sea, no sabemos qué exactamente estamos midiendo, pero como las matemáticas no se pueden equivocar, existe una lógica mientras estamos observando esto. Antes las personas decían que estaban en el cielo luces que representaba el alma de los anteriores reyes, ¿no? Y que era un elemento hermoso, que era un elemento fantástico. Y no fue hasta muchos años después, muchos siglos distintos, en que hoy sabemos que son cúmulos de gas, que son cosas que se están quemando arriba. Y eso no le quita la belleza. Que nosotros podamos organizar sistemáticamente cada una de estas experiencias y la propongamos como un concepto medible, sigue teniendo practicidad, y si se hace bien, pues sigue teniendo una lógica. Sin embargo, nos hace plantearnos aspectos de la objetividad, sobre todo con los instrumentos que miden la inteligencia y los instrumentos que miden la personalidad. Chicos, ¿qué es la inteligencia? A grosso modo. La capacidad de resolver problemas. Ok, algunos otros autores dicen también la capacidad de interpretar patrones. Algunos otros autores dicen la capacidad de adaptación al medio. Y entendemos los problemas clásicos de la inteligencia. ¿Quién es más inteligente? ¿La reina de Inglaterra o un niño feral de Nueva Guinea? La reina. ¿En serio, Elizabeth? Y si ponemos a la reina y al niño feral en la isla de... Ay, ¿cómo se llama esta isla del programa de televisión que pasa en las noches? Y si los ponemos a competir en la isla, ¿quién logra ser más listo, inteligente? Es que depende del contexto, ¿no, profe? Porque la reina está adaptada a vivir siempre en un palacio, que le den todo y así. Y en cambio el niño feral está acostumbrado a la naturaleza. Pero si invertimos los papeles, a lo mejor el niño feral también no es tan inteligente dentro de un palacio porque nunca ha convivido con personas, porque no sabe comunicarse. Y ahí pensarían que a lo mejor es tonto, pero en la naturaleza es muy inteligente porque logra resolver los problemas, logra adaptarse, logra comer. Y la reina, si la dejamos ahí solita, pues se va a morir porque no tiene la misma capacidad que el niño. Entonces yo creo que depende del contexto en el que cada persona se encuentre. Ok. ¿Quién es más inteligente? ¿La Mataviejitas? ¿Saben quién fue la Mataviejitas? ¿La Mataviejitas o... ¿supieron del caso de Nazón Nazaén? Nazón, el señor de la luz del mundo. No. Ahorita les digo bien el nombre. Nazón Joaquín, el dirigente de la luz del mundo. ¿Quién es más inteligente? Y miren que estamos ahorita en lo negativo, ¿no? La Mataviejitas era una señora que en su mente decía que estaba limpiando el mundo y quitándole el dolor a las personas que
lo tenía, que les privaba de la vida. Naasón Nazaén hacía técnicamente lo mismo como dirigente de una iglesia, pero con abuso sexual, tráfico de influencias, etcétera. ¿Quién es más inteligente? Desde como lo escuché, creo que el señor del que no conozco el caso. Ok, Alondra, los dos entiendo que son hábiles, pero ¿y el concepto amoral que tendríamos que proponer para que no fuera, porque son casos desastrosos? O sea, el dirigente de la Luz del Mundo dicen que abusó de 102 adolescentes. La señora Mataviejitas, pues bueno, le privó de la vida a 8 personas. 8 o 12, no me acuerdo. Bueno, nunca se ha sabido la cifra exacta. Nunca la ha querido compartir la señora. Pero podemos decir que hay inteligencia en un acto amoral, en un acto inmoral. Yo creo que sí, profe, y en este caso, a mi criterio, diría que el Señor de la Luz del Mundo fue más inteligente, porque él eh, recibía algo a cambio, tenía un beneficio, y por lo que yo he escuchado alguna vez, pues estos beneficios era de tener dinero, era de tener poder, influencias, entonces, pues viéndolo así, pues a tal vez el que era más inteligente era este señor, porque él consiguió algo, o algo material, algo a su beneficio, y pues la otra señora, pues no obtuvo nada a su beneficio, y creo que está en la cárcel, ¿no? O no sé si ya se Los murió. dos están en la cárcel. ¿Quién fue más inteligente? Entiendo, lo comprendo, ¿no? Hablamos de una observación de una vida pasada, pero distancias, bemoles, substancias. Yo lo vería en el sentido de modus operandi, en el que quien fue más listo en ocultar o en hacer su estrategia para que no lo atraparan. Entonces, al que atraparon primero, yo podría decir que no fue el más listo. Pero atraparon a los dos y los atraparon en múltiples formas. O sea, chequen que nuestra objetividad también va a estar limitado a la capacidad del individuo en función del test. La prueba de inteligencia por excelencia se llama escala el Wechsler, ¿sale? En su versión WISE. En esa vienen 12 subtests que van a generar la evaluación de 3 áreas, entre ellas verbales y no verbales. La mataviejitas. O sea, bueno, lo mismo, podríamos platicarnos como chisme de cafetería un ratote del tema. La situación es que sí va en función del tiempo, de lo sociológico, de la oportunidad, claro. Cuando nosotros sometemos a un humano a un test de inteligencia, no lo sometemos a la evaluación de su inteligencia, lo sometemos a la evaluación del test. ¿Me explico? Cuando nosotros sometemos a una persona en su prueba de personalidad, no la sometemos a la evaluación de su personalidad, la sometemos a la percepción de su personalidad, porque es él el que ejecuta esa orden. ¿Queda claro ese punto? Cuando nosotros buscamos la objetividad, hay que entender que es una objetividad sujeta al test, no sujeta al rasgo. Si estuviera sujeta al rasgo, la reina de Inglaterra tendría que ser igual de preparada, igual de hábil, igual de fuerte para sobrevivir en la isla antes que el de Nueva Guinea. Pero es en función de la prueba a quien sometemos a la persona, no al revés.
Y si nosotros no logramos construir algo que tenga una lógica, y no solamente una lógica en su lectura y redacción, sino una lógica estructural y matemática, ¿no? ¿Vamos más o menos? Y repito, los test de inteligencia observan la capacidad del individuo para resolver el test. Pero, y los de personalidad es la conciencia del individuo en su conducta. Hablemos un poquito del factor G antes de terminar la clase, ¿les parece? ¿Quién dijimos que había hecho el factor G? Sperman, ¿no? Seguramente en clases de psicología, de neuropsicología o en sus clases de método pudieron ver la atribución de los factores, ¿no? Y eso es para que entendamos muy bien cuándo se está midiendo qué. Sperman dice que en el factor G todas nuestras habilidades van a comulgar para ejecutar una acción. O sea, mi inteligencia verbal va a ayudar a mi inteligencia no verbal, que a su vez someterá mi inteligencia matemática o propulsará por mi inteligencia matemática a resolver un problema. Ponemos al niño de Nueva Guinea y ponemos a la reina de Inglaterra en la isla, les damos suficiente material para que hagan una fogata. ¿Quién lo hará mejor? ¿Quién lo hará más rápido? El niño. El niño. Ah, pero nosotros no excluimos de ese ejemplo que la reina no puede utilizar ayuda. Entonces le habla a alguna de sus múltiples acompañantes y lo resuelve inmediatamente. ¿Eso es un acto inteligente? Sí. Por supuesto, y es incluso muchísimo más inteligente que hacerlo tú. Todos los factores alrededor comulgan para que la prueba se realice y se haga. Entonces, como existe una vertiente de múltiples otras opciones, Sperman utiliza algo que se llama factor G para determinar cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué intervienen todos los demás elementos y los expone. Hagamos algo un poquito más cercano a nosotros. Yo les voy a dar una serie de palabras que necesito que se memoricen. Gato, plato, pera, perro, pato, mano. ¿De quién la repite? Ya. El gato, plato, pera, perro, mano, gato. Poquito. Dame 2 minutos. Vamos con Rosalba y después con Erendira, ¿sale? Yo es gato, pato, perro. No me quedé ahí. Ok, Erendira. Gracias, Rosalba. Gato, plato, perro, pera, mano, gato. ¿Cómo? ¿La última era gato? Bueno, es que las tienen orden. El chiste era el orden, sí. Brenda. Yo no recuerdo el orden. Yo, profe. Había salido Brenda primero. Que nos echan una Brenda. Según yo era gato, plato, pera, perro, pato, mano.
¿Por qué o cómo le hicieron para lograr esta asociación de palabras? Yo lo hice porque se parecen. Digo, no sé si está bien el orden, pero porque se parecen. Por la terminación. Terminación, ok. ¿Por qué más? Porque las escribí. Buen truco, muy bien. Usted muy bien. ¿Por qué más? Veámoslo sustancialmente. ¿A ustedes les gustan las relaciones? Exactamente, Alondra dice, con relación de P y M, asociación de imágenes. Muy bien. Chequen que grabarnos una secuencia en nuestra cabeza de números infinitos, pues nada más necesitamos retenerlos. Pero si viene una asociación de palabras, necesitamos usar muchísimos de nuestros recursos mentales, entre ellos semánticos, pragmáticos, fonéticos, para poder integrar todas esas claves en una tarea, que es la asociación de palabras. ¿Dónde está ahí la inteligencia? En la asociación, en la proyección, en la fonética, en el seguimiento de la instrucción, y eso es el factor G. Todo lo que está alrededor que apoya el mismo sentido. Todos utilizaron claves semánticas para guardar la primera. Algunos recurrió a estructuras fonéticas al final, en donde las vocales están en el mismo lugar en una palabra de la otra. Al hacer una prueba psicológica, tienes que considerar todos esos factores para que el factor G no se escape a algo que dejaríamos de medir lo que tendríamos que medir. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? Vale. Vamos a dejarlo por hoy acá, muchachos, porque otra vez es mucho contenido medio aburridón. Creo que la lectura es buena, es sencilla. Vamos complementando con algunos ejemplos en clase. Y dentro de esa estructura de clase, pues sí me gustaría que a lo mejor la próxima semana acabamos este capítulo y ya empezamos con los nuevos, ¿vale? Si pueden ir agarrando carnita del concepto de inteligencia, vayan documentándose, porque vamos a trabajar mucho con ese concepto. De hecho, casi este semestre es puras pruebas de inteligencia y de maduración. La maduración son padres porque tienen hitos. ¿Ya platicaron cómo nos vamos a organizar para las pruebas? Si siempre sí las aplicamos, si siempre sí califican, si siempre sí. Sí, profe, yo nada más tengo una duda respecto a eso. Sí. Ahorita ya nos pusimos de acuerdo, ya encontramos a una persona que nos está ofreciendo lo de las pruebas, pero entre mis conversaciones conmigo misma me preguntaba que si usted no las había dejado encargadas con alguien. La mecánica es con la persona esta. De hecho, yo no tengo el contacto, pero sí sé que grupos anteriores, otros quintos, lo tienen. Considérenlo para ustedes. Valdría la pena que puedan hacerlo. Yo todavía no tengo todos los PDFs. El departamento me pidió que los consiguiera porque no tenían completos. Me había ido con la finta que sí, pero los voy a colgar lo antes posible, ¿va? Sí, profe. Hacer gastos, sí háganlo por los ejecutables del WISE, porque el WISE tiene piezas movibles que se necesitan explicar para poder hacer el proceso. Ah, y eso también le íbamos a preguntar. La señora nos ofrece un paquete básico y uno completo. El completo en realidad nos sale mucho más caro que el básico. No sé qué necesita usted y para cuándo, porque también lo de los pagos nos complica un poco. Vamos a ocupar estas pruebas en toda la clase. Vamos a empezar de arriba hacia abajo, ¿sale? Entonces, para este parcial, Filo, Bender,
y Whisk. El Whisk es el más caro. Bender pues, es como súper económico. Y el de escritura, pues nada más son copias. Entonces, ¿les parece si la próxima clase concretamos si todos lo compran, si nada más unos lo compran? Yo voy a subir PDFs este fin de semana de manuales y de también ejecutables, y ahí se los pueden ahorrar, ¿va? Pero, por ejemplo, Whisk, por las figuras movibles, sí tienen que comprarlo. Hay unos como si fueran unos tarjeteros que necesitan adquirirlos. Los tienen regularmente en préstamo en las escuelas, pero no hay escuelas, entonces. ¿Vale? Sí, profe. Nosotros ya nos estamos poniendo de acuerdo porque dijimos que sí los íbamos a ocupar, nada más que nos diera como una fecha exacta para que ya los tengamos todos, porque algunos no están en Puebla. ¿Les parece si el próximo viernes deben de tener Lamparé, Filo y Bender? Van a ser las dos pruebas que vamos a ver el próximo viernes. Y les juego todo el material que tengan electrónico más tardar mañana en la tarde. Profe, ¿Sí, Guadalupe? lo que pasa es que algunos somos foráneos y al menos yo tendría que ir hasta Puebla a traer las copias o lo que vaya a comprar. Filo y Bender los tengo en plataforma, ese no hay problema. Salud. Salud, Elizabeth. ¿Vale? Pero, por ejemplo, la próxima semana viernes vamos a empezar con Whisk. Y ese sí hay que tenerlo. Lo empezamos, lo revisamos, lo vamos haciendo nosotros. Si tenemos cerca, lo replicamos a una persona. ¿Ah? Preferentemente esta persona debe de ser la misma para que les ahorre trabajo y no tengan que volver a aplicar otra prueba. Profesor, ¿y estas pruebas tienen que ser como en un rango de edad? O sea, ¿se le podemos aplicar todas las pruebas a un niño o a un adulto, Pues, adolescente? se recomienda que tengan 2. Ajá, exactamente, Carla. Hay que comprar las escalas Wechsler, que sí son de material que tienen, pero les repito, esas son las más costosas. Los demás están en PDF sin problemas, Raven, Beta 2R y demás. Y eso al rato lo cuelgo. Pero pues sí, Wiki, por las piezas movibles, hay que comprarlas por lo menos en buenas copias. Ay, me dijiste otra cosa, Silvia. Sí, el rango de edades en la que vamos a tener a nuestro sujeto de estudio. Pues si pueden agarrar un niño recurrente, adelante, pero también van a necesitar un adulto, porque vamos a ver los dos segmentos, niñez y adultez. Ah, ok, va que va. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Solo para confirmar, el viernes siguiente vamos a utilizar la prueba de lectura y el test gestáltico, ¿verdad? Uh-huh. Ok, y ese nos los va a proporcionar en plataforma. Sí. Ok, va que va. Gracias. El de filo, y estos dos plataformas. Vale. Profe, No, y si, profe, y si no, y si